Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolín Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy, como cada viernes, vamos a compartir un tema muy importante: pautas para el manejo de conductas inadecuadas. Si tenemos presente que el lugar donde comienza la educación de los hijos es la familia, comprenderemos que es aquí donde van adquiriendo los hábitos de comportamiento. Es también la familia el primer modelo en el que los hijos se van desarrollando y van formando su conducta. En las etapas más tempranas de la vida, y es algo que ya se dijo mucho tiempo atrás, los niños presentan necesidades, además de las básicas: necesidad de atención, necesidad de afecto y necesidad de seguridad. De entre estas tres, nos vamos a centrar en la necesidad de atención, porque guarda mucha relación con el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Esperemos unos minutos y más adelante vamos a poder entender, ¿sí? Bien, la atención es para los hijos. Vamos a hacer aquí una comparación, ¿sí? Tenemos a las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para poder vivir y para desarrollarse? El sol y el agua. La necesidad de parte de los hijos, ¿sí?, es lo mismo como lo que significa para las plantas, ¿sí?, para que puedan sobrevivir. Es importante que los padres presten la atención de forma positiva a cada uno de sus hijos para que puedan tener un buen desarrollo. Muy bien, cualquier reacción que tengan los padres, y esta reacción me refiero al momento de elogiar, alabar un comportamiento adecuado, o de repente en otros momentos voy a reprender, voy a gritar, o de repente voy a castigar físicamente, también es una forma de atención negativa, ¿sí? Pero cualquier reacción hacia un lado, que es lo positivo, y hacia otro lado, que es lo negativo, antes, durante o después de una conducta, va a servir como refuerzo para dicha conducta. Y más adelante también vamos a entender con más claridad este aspecto. Tomando en cuenta lo que se ha mencionado, surgen dos preguntas. Empezamos con la primera. ¿Qué hacemos cada vez que nuestros hijos presentan conductas inadecuadas? ¿Ya tenemos la respuesta? Yo creo que sí. ¿Los reprendemos? ¿Los gritamos? ¿Les pegamos? ¿O de repente otro tipo de reacción? Ustedes tienen la respuesta y ténganla muy presente porque más adelante la vamos a considerar. Segunda pregunta. Nuestra reacción, de la forma como vamos actuando, ¿a qué da lugar? ¿A que esas conductas se mantengan o desaparezcan? Ustedes tienen la respuesta, ¿sí? Más adelante la vamos a tomar en consideración. Bien, vamos a ir saludando a quienes ya se están uniendo a esta transmisión. Saludos a Merijen y a Isabel por acompañarnos desde ya en esta transmisión. Muchas gracias por estar allí. Continuamos. Antes de mencionar las pautas que son importantes para poder intervenir cuando sea necesario, sobre todo en la aparición de conductas inadecuadas, es importante saber qué conductas son las que se presentan frecuentemente. Vamos a mencionar a 5 conductas, ¿sí? Bien, vamos a empezar por la primera conducta: las rabietas. ¿Sí? ¿Y qué serán las rabietas? En algún momento nosotros como padres hemos observado a nuestros hijos haciendo rabietas, o actualmente observamos a nuestros hijos haciendo rabietas. Si es así, ¿cómo es que se dan esas rabietas? Las rabietas se dan justamente a través de gritos, a través de llantos intensos, ¿sí?, que en muchos casos nos ponen en aprietos, porque si se presentan en lugares públicos, como por ejemplo, si vamos a un mercado, a un supermercado, a una tienda o a un lugar muy concurrido, estamos en problemas, ¿sí? ¡Qué vergüenza!
mi hijo, mi hija ha comenzado a tener una rabieta. En este momento está gritando desesperadamente porque quiere que le compre algo. Y como siento mucha vergüenza, no me queda más remedio que comprarle lo que me está pidiendo. Y de esta manera, ¿qué es lo que voy provocando? Voy reforzando esa conducta de hacer rabieta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No lo había planificado, pero lamentablemente para evitar la vergüenza tengo que ceder, tengo que complacer a mi hijo o a mi hija para que termine en este momento ese show. ¿Sí? Muy bien, y vamos reforzando esta conducta. ¿Qué sucede incluso, ¿no? Además de reforzar la conducta, nuestros hijos aprenden a salirse con la suya, porque ¿qué descubren? Ah, ya me di cuenta, ¿sí? Cuando yo estoy a solas con mi mamá y le pido algo, no lo va a hacer, pero si hay más personas, es el momento ideal. Así es que a partir de ahora en adelante, cada vez que quiera pedirle algo, lo voy a hacer cuando esté en un lugar concurrido, ¿sí? Buena idea. ¿Se dan cuenta? Comenzamos a reforzar la conducta. Bien, seguimos saludando. Saludos a María, que el día de hoy también está acompañándonos. Muchas gracias por estar allí, María. Bien, y nos hemos preguntado cuál será la otra conducta inadecuada que también es común. La agresividad, ¿sí? La agresividad en nuestros hijos y las conductas desafiantes. ¿Y cómo se presentan estas reacciones agresivas? A través de palabras y a través también de hechos o acciones mismas, ¿sí? Muy bien. Y cuando se presentan, ¿qué nos indican? Que son niños o adolescentes que no toleran el fracaso, no toleran la frustración. Es más, no aceptan un no por respuesta. Quieren en todo momento ser complacidos. ¿Y cuándo se presenta la agresividad en los niños o en los hijos? ¿Será que como padres estamos sobreprotegiendo o protegiendo más de lo necesario? Y esto nos lleva a permitirles en todo momento que hagan lo que nos piden hacer. ¿Será eso? Estamos confundiendo probablemente a que es hijo único, es hija única y tengo que darle todo lo que me pide para evitarle el sufrimiento, para evitar que pase malos momentos. Probablemente. Y no solo en estas situaciones. En los momentos en los que corregimos conductas que nos incomodan, ¿cómo es la reacción que estamos teniendo con nuestros hijos? ¿Estamos acudiendo muy frecuentemente al castigo físico? ¿A agredirlos verbalmente? Puede ser, ¿sí? ¿Y cómo es que ellos comienzan a tener estas mismas reacciones? Porque escucharon y están en observación. Es más, lo están vivenciando, ¿sí? Ellos mismos. Muy bien, vamos con la tercera conducta inadecuada, la desobediencia. ¿Nos sucede? ¿Nos sucede con nuestros hijos? Algunos de ustedes en este momento están diciendo sí, muy continuamente. Ya estoy cansado o cansada. Le pido hacer a mi hijo una actividad de casa y no lo hace. A cada momento le digo, ordena tus cosas, ordena tu ropa, pon en el lugar que corresponde. No lo hace. Ya no sé qué más hacer. ¿Y por qué se presentará la desobediencia de los hijos? Guarda mucho relación con lo que hemos mencionado con la conducta anterior. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento como padres? ¿Estamos siendo muy permisivos tal vez? Con esa idea de que tengo que darle lo mejor a mis hijos para que no la pasen mal. O porque como los psicólogos constantemente dicen que no se les debe tocar a los hijos, ¿sí? Entonces tengo que darles todo lo que me pidan y tengo que cuidarlos, ¿sí? Al extremo, incluso al punto de no poder decirles no. Puede ser, ¿sí? En muchos casos también puede que estas reacciones vayan reforzando esa desobediencia en los hijos. ¿Y por qué también se presenta? Porque no tenemos normas claras en casa y temas anteriores se hablaron mucho acerca de las normas. Nos permiten tener una buena convivencia con todos los miembros de la familia. En el caso de nuestros hijos, les va a permitir actuar con mucho orden y disciplina.
Pero si hay ausencia de normas, que no nos sorprenda, porque está presente la desobediencia. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál será la siguiente conducta inadecuada que también se presenta? Las mentiras. Y nos hemos preguntado en algún momento por qué nuestros hijos o de repente los niños o adolescentes mienten. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Yo creo que sí. ¿Y qué hemos encontrado como respuesta? Las mentiras en muchos casos se relacionan como una forma de llamar la atención, ¿sí? De los padres. Mis padres en todo momento están muy ocupados, realizando sus actividades del trabajo o las actividades del hogar. Cada vez que quiero conversar con ellos, no me dan ese espacio. Entonces tengo que inventar algo para que volteen a mirarme. Y por allí pueden comenzar a surgir las mentiras, ¿sí? Pero por otra parte, también se dan las mentiras como una forma de evitarse problemas. ¿Será que en casa la forma de corrección es demasiado severa? ¿Será que esos padres son muy autoritarios y no permiten ningún tipo de errores en la actuación que vamos teniendo? ¿Somos muy rígidos? Puede ser. Y para evitarme problemas, ¿qué es lo más práctico? Mejor miento. En este momento, rompí la jarra más preciada de mi mamá. Era un regalo que le hicieron el día de su matrimonio, ¿sí? La rompí. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a ocultar, ¿sí? Todos los pedazos. Y cuando mi mamá pregunte dónde está la jarra, yo voy a decir que no lo sé. Y si descubren esos pedazos, entonces diré que lo hizo mi hermano. ¿Por qué será? Porque probablemente quiere evitarse que se presente un castigo muy severo, que es el que normalmente está presente cada vez que se presenta una conducta inadecuada. Podría ser, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué sucede cuando nosotros vamos detectando las mentiras en nuestros hijos? ¿Qué hacemos? ¿Acudimos al castigo físico? ¿A la agresión verbal? ¿Qué hacemos? Tenemos que corregir, pero la mejor forma de hacerlo es conversando, logrando que sean sinceros y acepten lo que realmente hicieron. Pero para ello se requiere de mucha paciencia, de mucha comprensión y de generar confianza. Caso contrario, esto va a ser imposible. Seguimos saludando. Saludos a Aldo, que el día de hoy también está acompañándonos en esta transmisión. Muchas gracias por estar allí, Aldo. Continuamos. Vamos ahora con la quinta conducta inadecuada. La falta de respeto hacia los padres o las personas mayores. ¿Y cómo se va plasmando esta falta de respeto? A través del uso de un vocabulario grosero, irrespetuoso o soez, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nuestros hijos son pequeños? Son todavía niños. Dijo una palabra muy grosera, muy soez, ¿y qué hacemos nosotros? Le hacemos una fiesta, celebramos esa conducta y decimos, tan pequeñito y ya está diciendo, ya puede decir esta palabra, ¿sí? Y le hacemos una fiesta, celebramos. ¿Y qué va a suceder? Que el niño dice, esa es la forma como a mis padres, ¿no? Les encanta que yo me exprese, entonces voy a continuar haciéndolo, ¿sí? Si es que no ponemos el correctivo en el momento indicado, vamos a seguir arrastrando en el tiempo. Se va a seguir presentando de forma muy frecuente y consecutiva, porque nosotros estamos aceptando. Hemos dado la aprobación, es correcta tu forma de actuar, continúa haciéndolo. Y no ponemos el límite. ¿Y qué sucede cuando llega la adolescencia y continúa con esta forma de dirigirse a las demás personas? En ese momento recién queremos actuar. Miren cuánto tiempo hemos dejado pasar. ¿Que no se puede corregir? Sí, podemos hacer algo, pero nos va a costar más tiempo. Es importante considerar la etapa de la niñez para formar hábitos, hacer correcciones y desarrollar todo lo que nosotros queremos en nuestros hijos en relación a los valores que queremos impartir. Muy bien, si tomamos en cuenta estas conductas inadecuadas, que son las más frecuentes y comunes, y de hecho que hay más, pero estas son las más comunes,
Ahora vamos a continuar dando las pautas para el manejo de conductas inadecuadas, que pueden ser las que ya se han mencionado o de repente algunas otras, ¿sí? Que en este momento se están presentando en nuestros hijos. Pero antes de hablar acerca de las pautas, yo quiero que ustedes se formulen la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación padre-hijo? ¿Es adecuada? ¿O en este momento realmente no puedo conversar con mis hijos? No podemos llegar a acuerdos. Tomemos en cuenta la respuesta que ustedes están dando frente a esta pregunta. ¿Por qué? Porque el manejo de las conductas inadecuadas en relación a estas pautas depende mucho de esa relación. Si la relación padre-hijo que ustedes han establecido, es decir, ese vínculo afectivo que tenemos como papá, como mamá con nuestros hijos, es adecuado, hemos llegado a establecer esa confianza y ese acercamiento como corresponde, la aplicación de estas pautas y el manejo de las conductas inadecuadas va a ser exitoso. Lo vamos a poder hacer sin mayor problema. Caso contrario, si no es así, vamos a poder intervenir, pero nos va a costar más, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Va a costar más esfuerzo y más trabajo hacerlo. Bien, tomando en cuenta la respuesta que ustedes han dado a esta pregunta y lo que se ha mencionado después, ahora sí, empezamos con esas pautas para poder manejar las conductas inadecuadas. Pauta número 1. Es importante establecer normas claras. Lo mencionamos tiempo atrás. Las normas se van a ir considerando en relación al comportamiento que cada miembro del hogar, pero en este caso vamos a considerar a nuestros hijos, va a tener frente a la realización de las diversas actividades, ¿no? Que va a realizar estando en el hogar, en este caso, o en otros entornos, ¿sí? Bien, entonces en estas pautas también vamos a especificar qué va a suceder si una conducta, un comportamiento se presenta de forma consecutiva y es inadecuado. Tenemos que hablar acerca de las consecuencias. Entonces, si en este momento hemos indicado que colabores, si es adolescente mi hijo, que colabores en lavar tu ropa interior para toda la semana. Y si no lo haces varias veces consecutivas, ¿cuál será la consecuencia? Hablemos de la consecuencia. Apoyémonos en suspensiones. Muy bien, si no lo haces 3 veces consecutivas, entonces la consecuencia será que no vas a poder hacer uso del celular para otras actividades distintas a lo del colegio, ¿sí? Entonces se suspende el celular por un día. Podría ser, ¿se dan cuenta? Una consecuencia a una acción. No es un castigo, es una consecuencia a una acción inadecuada. Pero ojo, el establecer normas se lleva a cabo a través de una reunión familiar entre padres e hijos, en los que vamos a ir llegando a acuerdos sobre lo que se va a realizar y las consecuencias que se van a presentar en caso de incumplimiento. Y aquí también es importante considerar la edad. Lo que yo tenga presente, ¿sí? O considere para un adolescente va a ser distinto a lo que considere para un niño pequeño. Recuerden que las preferencias son distintas. Entonces, si hablo de suspensión en relación a consecuencia, tengo que observar bien cuáles son esas preferencias de mis hijos en relación a la edad. Muy bien. ¿Qué es importante también considerar dentro de lo que son las normas? Que nosotros como padres seamos coherentes y firmes al momento de aplicar esas consecuencias. ¿Qué sucede si en un momento determinado nosotros insistimos en que suceda alguna consecuencia que ya se ha acordado, pero en otro momento, como estamos con un estado de ánimo distinto, cambiamos y decimos, bueno, esta vez te voy a perdonar, pero mañana no? Entonces, ¿a qué vamos a dar lugar? A que los hijos lleguen a pensar que realmente no hay consecuencias y no va a pasar nada si incumplen con algo. ¿Por qué? Porque los padres están dando este mensaje a través de ese cambio del estado de ánimo. Cuando están muy molestos, quieren hacer cumplir
las consecuencias. Pero cuando están contentos de repente o tristes, quieren pasarlo por alto. Una vez más, las consecuencias, las normas no se dan en función al estado de ánimo, de ninguna forma. Se establecen desde un inicio y tenemos que ser coherentes para el cumplimiento hasta donde nosotros estamos considerando. Muy bien. Es importante también considerar la pauta número 2. Aprender de las consecuencias. Y ya lo hemos mencionado, porque guarda mucha relación en cuanto hemos mencionado lo de las normas, guarda mucha relación. ¿Queremos que nuestros hijos sean responsables? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y para ser responsables, ¿qué necesitarían en este momento? Que vayan aprendiendo, ¿sí?, las consecuencias de cada acción que van teniendo. Pero alguien dirá, ¿pero cómo me va a decir eso? Mi niño es pequeñito, ¿cómo voy a dejar que asuma una consecuencia de una acción? No lo puede hacer porque es pequeño. De ninguna manera, claro que sí. Una vez más, nos vamos apoyando en considerar que hay edades diferentes, es cierto, y las consecuencias también son distintas de acuerdo a la edad. No vamos a considerar lo mismo en un adolescente como en un niño. Tomemos en cuenta también ese aspecto. Entonces, si en este sentido mantenemos también esa coherencia del establecimiento de las consecuencias, ya no vamos a estar esperando ese momento a que nuestro hijo o nuestra hija nos esté mirando de reojo para ver qué hacemos, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿Qué les vamos a decir? No, de ninguna forma. Ya se sabe cuál va a ser la consecuencia, porque ya lo hemos acordado de manera anticipada. Y solo de esta forma vamos a promover el sentido de responsabilidad. Estamos ayudando a nuestros hijos a que en cada momento vayan pensando cómo van a actuar y qué van a hacer, ¿sí? Eso es importante en este punto. Seguimos con la pauta número 3. Pauta número 3. Establecer límites. Y ya lo hemos dicho también desde mucho tiempo atrás. Los límites nos permiten saber hasta dónde podemos llegar, en qué momentos llegamos a la frontera y es momento de parar. Si no hay límites, podríamos en este momento estar enfrentando de repente accidentes de mucho riesgo, incluso para la vida, en el caso de los más pequeños. Y no solo ello, sino que de esta manera estaríamos yendo en contra de las normas, incluso normas sociales, no solo normas dentro del hogar, sino en la sociedad, porque nuestros hijos no van a saber hasta dónde pueden llegar. Es importante señalar esos límites. ¿Y cómo los vamos a señalar? El hablar de límites también es un tema muy extenso que en otro momento vamos a ampliarlo, pero ahora de forma muy resumida vamos a mencionar cómo establecemos los límites. Es importante que al momento de establecer lo hagamos con un lenguaje afirmativo, en positivo. En lugar de decir, no puedes jugar en la casa, en positivo podríamos decir, puedes jugar en el patio. En lugar de decir, no puedes mirar televisión cuando haces tareas, podríamos decir, después de que termines tus tareas, vas a ver televisión. ¿Se dan cuenta cómo le va cambiando también el sentido y esa recepción del mensaje que vamos dando completamente distinto? Muy bien, en este punto es importante que evitemos dos aspectos, ¿sí? Evitemos la permisividad o nos vamos al otro extremo, el ser autoritarios. Cuando caemos en esos dos extremos, contrariamos a nuestros hijos porque ellos no saben cómo actuar. Y es más, puede que en algunos casos mamá se muestre muy permisiva y en otros casos papá sea muy autoritario. ¿Qué van a hacer los hijos? Se van a apoyar en la persona que les permite hacer más cosas y van a evitar a quien es más autoritario. Esto va a dar lugar a considerar que mamá es muy buena, ¿sí? Es un ángel y papá es el malo del cuento. Y definitivamente esto no es recomendable para los hijos. Ambos padres mantienen autoridad. Evitemos mostrar este tipo de diferencias.
que no les ayudan en la formación que están teniendo. Continuamos saludando a las personas que están acompañándonos el día de hoy. Vamos a saludar a Pedro, nos escribe desde Iquique, Chile. Vamos a saludar a Luis y a Carmelitas de Arequipa. Muchas gracias por estar el día de hoy siguiendo esta transmisión. Continuamos con la pauta número 4. En la pauta número 4 nos habla de la coherencia, que ya lo hemos mencionado también en el punto de norma, ¿cierto? Y hemos continuado con las consecuencias también. Es importante que seamos coherentes. ¿Por qué? Hemos dicho que nuestros hijos están en constante observación y escucha. ¿A quién observan? A los padres. Si en este momento nosotros pedimos que se realice una actividad de determinada manera y en nuestro caso no sucede lo mismo, hago lo contrario a lo que estoy pidiendo, ¿qué va a suceder con nuestros hijos? Van a hacer lo que observan y nos va a disgustar mucho, definitivamente. Entonces es importante que los padres se esfuercen en actuar de la manera más adecuada y en función a lo que están considerando dentro de las normas que están estableciendo en el hogar. Una vez más, si nos resulta muy difícil hacer algo, mejor no lo pidamos. ¿Por qué? Porque caeríamos en la incoherencia. Quiero que mis hijos aprendan a decir la verdad, pero en muchos casos yo les hago mentir o yo miento delante de ellos. ¿Cómo voy a poder pedirles que reconozcan cuando se equivocan, que sean sinceros, si me cuesta hacerlo? Mucho cuidado. Importante la coherencia. En este punto vamos a dar un ejemplo. Juan se pelea constantemente con su hermana Sara. Lo hacen a gritos, ¿sí? Y cada vez que esto sucede, su madre se irrita demasiado. ¿Y qué creen que hace? Lo mismo. Intenta calmarlos también a gritos, ¿sí? Y como no lo puede hacer, se desespera aún más, interviene el papá. ¿Y qué sucede en ese momento? Comienza una discusión. ¿Y cómo creen que resuelven esa discusión? ¿Conversando? No. También la resuelven a gritos. Pregunto, ¿por qué Juan y Sara se pelean a gritos? ¿O por qué Juan y Sara se pelean todos los días? ¿Por qué? ¿Tienen la respuesta? Yo creo que sí. Porque, si nos damos cuenta, están observando lo mismo en sus padres. Entonces aquí dejemos en claro algo. Si queremos que nuestros hijos cambien una conducta inadecuada, ¿quién tendrá que cambiar primero? Los padres, exactamente, que quede muy claro, ¿sí? Este ejemplo nos ha ilustrado a la perfección lo que sucede en esa observación que van haciendo nuestros hijos. Muy bien, seguimos saludando a quienes se siguen uniendo a esta transmisión. Saludos a Claudia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Claudia. Continuamos. Vamos con la pauta número 5. Firmeza, ¿sí? Ser firmes. Nuestras acciones, ya lo hemos dicho, sirven de modelo a nuestros hijos. Intentemos, una vez más, no exigir que cumplan normas que nosotros no cumplamos. Mucho cuidado, porque si no, caeríamos en la incoherencia. Y ya hemos dicho que la coherencia es muy importante si queremos corregir conductas inadecuadas en nuestros hijos. Entonces, aquí es importante que al momento de ejecutar o de dar lugar a que suceda una consecuencia, con la firmeza vamos a hacer que así sea, ¿sí? Si estamos diciendo por incumplimiento de hacer las tareas escolares y en lugar de hacer las tareas escolares se han puesto a mirar televisión, dijimos que la consecuencia es suspensión de la televisión por un día. Si esto es así y se volvió a presentar, sostenemos lo que hemos dicho. Esto es firmeza. No, pero date cuenta que sí, es cierto, se la pasó mirando televisión, pero ya se puso a hacer las tareas. Entonces, ya no merece ser sancionado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Caemos en ello?
No. ¿Qué dijimos? Que el cumplimiento de las consecuencias no van de acuerdo al estado de ánimo. Y no porque en este momento estoy de buen ánimo y no, qué pena, ¿cómo le vas a suspender la televisión? No, de ninguna forma. ¿No? Hemos dicho firmeza. Se dijo que eso es lo que iba a suceder, sostenemos lo que decimos. Eso es firmeza. Y va de la mano con la coherencia también. ¿Sí? Y de esta manera vamos a poder enseñar a nuestros hijos que hacemos lo que decimos. No hablamos en vano, hacemos lo que decimos. Muy bien. Pauta número 6. Acuerdo entre padres, ¿sí? Aquí es importante que como padres dialoguen para que ustedes sepan qué normas van a considerar dentro de casa. Y no solo las normas, qué consecuencias van a suceder o se van a dar lugar. Y aquí también tomamos en cuenta que cuando no hay acuerdo, ¿saben qué sucede? Lo que hace un rato se mencionó. Los padres se pueden convertir, por un lado, en salvadores o por otro lado, en castigadores, ¿sí? Porque en momentos determinados, mamá que no tuvo una conversación previa con papá, intenta corregir una conducta inadecuada en sus hijos. Se presenta el padre y le parece que es algo muy extremo, ¿sí? Que no corresponde. ¿Y qué sucede? Se da lugar a lo que dijimos en el ejemplo. Se produce una pelea entre ellos en presencia de los hijos, porque no se pusieron de acuerdo previamente. ¿A qué se va a dar lugar cuando hay una falta de acuerdos? A que los hijos saquen partido de esta situación. ¿Y qué van a decir internamente? Ajá, ya sé quién es la persona que me va a permitir hacer lo que yo pido, ¿sí? ¿Y en qué momentos lo voy a hacer? Justamente en este momento, porque luego va a venir mi papá y se va a producir, se va a armar nuevamente esta pelea y yo voy a poder hacer lo que quiero. ¿Se dan cuenta? Es importante ese acuerdo entre padres. Si mamá dice A, papá tiene que complementar esa respuesta A. Si papá dice B, mamá también tiene que reforzar esa respuesta B, pero previamente dialogando. Evitemos la desautorización delante de los hijos. Por eso es importante que lleguemos a acuerdos y acuerdos en relación a qué conductas son las que queremos extinguir, desaparecer, qué conductas inadecuadas son las que en este momento no son agradables y en lugar de ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija, le está provocando daño, ¿no? Y qué conductas quiero que sí se presenten o que se mantengan en el tiempo. Entonces es importante que como padres también lleguen al acuerdo. Conductas a extinguir o desaparecer y conductas que sí queremos que se mantengan en el tiempo o queremos que se comiencen a dar en este momento. Para eso es el diálogo, la conversación, para ponerse de acuerdo. Muy bien, vamos a continuar saludando. Saludos a Jacqueline, a Bernabé, a Luis y a Roxana. Muchas gracias por estar el día de hoy siguiendo esta transmisión. Continuamos. Pauta número 7. Prohibido celebrar conductas inadecuadas. Ya lo hemos mencionado antes. En este momento, mi niño, ¿sí? Que es muy pequeñito, ya dijo su primera grosería. Yo le hago fiesta, le celebro, le aplaudo, y yo como papá digo, muy bien, ese es mi hijo. No, evitemos reforzar conductas que más adelante vamos a querer extinguirlas o nos va a causar mucho desagrado, mucha incomodidad. Hagamos todo lo necesario en el momento que sea preciso, ¿sí? Una vez más, si aún son niños, estamos a tiempo de corregir muchas conductas que sean desagradables y que en lugar de formarlos, los deformen, ¿sí? Hagamos todo lo necesario en el momento que sea adecuado. Vamos con la pauta número 8. Mantener la calma. Una vez más, que hemos mencionado antes que los padres somos el modelo para nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se presenta una rabieta? En el caso de los más pequeños,
¿Qué hacemos? Señorita, en ese momento yo quiero controlar la situación, quiero que deje de llorar porque ya no aguanto sus gritos, que lo haga en este momento. No, si me descontrolo y pierdo la calma, ¿qué estoy reflejando en mi hijo? ¿Qué le estoy comunicando? Lo contrario, ¿sí? Es más, voy a reforzar esa conducta porque dijimos al inicio que para los niños la atención es una necesidad importante, ¿no? Que reciben de parte de sus padres. ¿Y cómo recibimos atención o cómo reciben nuestros hijos atención? A través de los elogios, a través de los halagos, a través de los abrazos, las caricias. Por una parte, es una atención positiva y por otra parte, la atención negativa es a través de los gritos, ¿sí? A través del castigo físico. Si en este momento el niño descubre que es atendido por sus padres por las malas, entonces este niño va a reforzar esta conducta y la va a repetir muchas veces más, porque ha descubierto que es la única manera en que los padres voltean a verlo, ¿sí? Cuando se comporta de esta forma. Entonces, frente a una rabieta o a una conducta inadecuada, mantengan la calma, respiren profundamente y comuniquen a sus hijos tranquilidad. Para ello es importante que utilicemos un tono de voz firme. Ojo, no estoy diciendo que levantemos la voz y lleguemos a gritar. No, un tono de voz firme que indique que se va a hacer lo que estamos diciendo con un volumen moderado, que no se llegue al extremo de levantar demasiado la voz. Una vez más, porque estamos reflejando, estamos dando este mensaje a nuestros hijos. Muy bien, continuamos. Saludos para Luz Marina, que el día de hoy también está acompañándonos en esta transmisión. Muchas gracias por estar siguiéndonos. Saludos para Silvia, que también se ha unido. Muy bien, continuamos. Pauta número 9. Si mantenemos la calma, ¿saben qué va a suceder? No vamos a entrar en una lucha directa con los hijos. Y justamente en esa pauta se refiere a ello. Evitemos entrar en luchas directas con nuestros hijos. Si entramos en discusión, en ese momento quiero que se tranquilicen o se está comportando de otra forma que a mí me está incomodando, si entro en nerviosismo y en desesperación, voy a empezar una lucha directa con ellos. Pregunto, tomemos en cuenta la edad. ¿Cuántos años tienen ustedes como padres y cuántos años tienen sus hijos? Hagamos un versus. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Quién tendría que manejar la situación? ¿Ustedes o sus hijos? ¿Qué dicen? Ustedes, ¿sí? Si entramos en lucha directa, ¿saben qué va a suceder? Nos bajamos a la misma edad, nos disminuimos en edad y nos ponemos al nivel de nuestros hijos. ¿Se imaginan? Nuestros hijos tienen 7 años. Ustedes probablemente tienen de 20 hacia arriba. ¿Ser equitativo? ¿Esa lucha de poderes? De ninguna forma. Hay un desequilibrio. ¿Quién va a ser el ganador? No sabemos. Si nos estamos poniendo a su mismo nivel, no sabemos quién va a ser el ganador. De ninguna forma. Evitemos llegar a ese punto. Nosotros somos los padres, nosotros somos los adultos y somos los que vamos a manejar esa situación de forma adecuada. Aquí es importante mantener la calma una vez más, evitando llegar a alterarte. Si lo haces, mejor retírate y tranquilízate, ¿sí? Porque si no, vas a entrar en esta lucha directa con tus hijos. No es conveniente, no vas a poder corregir nada. Muy bien, vamos con la pauta número 10. Conceder un tiempo para tranquilizarse. ¿Saben qué sucede? En muchos casos, cuando un niño tiene una rabieta, y no solo los niños pequeños, incluso a veces los adolescentes, en este momento no son complacidos con algo, no se les ha permitido hacer algo, no se les ha dado permiso para que puedan salir. Y comienza la rabieta. ¿Saben qué sucede en ese instante? Que definitivamente, como están muy cargados de energía, ellos también requieren tranquilizarse, descargar toda esa energía contenida, necesitan desahogarse. Y cuando a nosotros nos sucede lo mismo, cuando necesitamos desahogarnos, ¿qué es lo que más queremos en ese instante? Que nos dejen a solas, en un lugar
que no haya nadie más para poder tranquilizarnos, para poder respirar muy tranquilamente, relajarnos, pensar mejor las cosas y luego, si se puede y si vemos que es adecuado, regresamos a conversar y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Pero con tranquilidad. Entonces, cuando nosotros observemos que se presenten este tipo de situaciones, concedamos ese espacio para que se tranquilicen. Y una vez que haya tranquilidad, podemos retomar ese diálogo para poder explicar algunas cosas que no se entendieron bien y otras para llegar a acuerdos. Muy bien. Vamos con la pauta número 11. Centrar la atención en la conducta adecuada o apropiada e ignorar la conducta que es inadecuada o es inapropiada. En algunos casos lo hacemos, sí, sin darnos cuenta, ¿sí? Muy bien. Dentro de esta pauta vamos a explicar dos técnicas que nosotros los psicólogos usamos y que estoy muy segura que ustedes también y no las conocían con este nombre. El reforzamiento positivo y la técnica de la extinción. ¿En qué consiste el reforzamiento positivo? Como su nombre lo indica, consiste en reforzar, es decir, prestar atención. ¿Y a qué prestamos atención? Vamos prestando atención a conductas adecuadas, a conductas que nosotros esperamos en nuestros hijos. Estamos atentos a esas conductas y cada vez que se presenten, ¿qué hacemos? Hacemos elogios, hacemos halagos o tenemos este contacto físico a través de los abrazos, a través de los besos, ¿sí? De palabras que puedan causar un efecto positivo en ellos. Por ejemplo, usualmente tengo problemas con que mi hijo o mi hija arregle su habitación, pero ¿qué creen? El día de hoy lo está haciendo. Y a mí me gustaría que esta acción que está teniendo, esta conducta que está teniendo de arreglar su habitación, no solo se presente hoy, sino que se presente en el tiempo, ¿no? Por mucho tiempo más, continuamente. ¿Qué hago? ¿Cómo aplico aquí el reforzamiento positivo? Como lo hemos dicho, qué bien, hijo, me alegra mucho que el día de hoy tu cuarto está muy ordenado, felicitaciones, ¿sí? Qué bonito es ver tu cuarto, tu dormitorio arreglado, ¿sí? No le voy a decir, ¿y qué pasó? ¿Por dónde va a salir el sol? No hagamos eso, porque a veces también tendemos, ¿no? a dar expresiones de asombro que en lugar de animar o de alentar, desaniman, ¿no? Evitemos de forma positiva. Vamos a reconocer que hay algo que va dando lugar a la satisfacción, ¿sí? Muy bien. Esto es en relación al reforzamiento positivo. Lo hemos aplicado, ¿verdad que sí? No conocíamos el nombre, pero sí lo hemos aplicado. Muy bien. Si es así, la conducta adecuada que se está presentando va a permanecer por más tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora hablemos de la técnica de extinción. Como su nombre lo dice, sirve para extinguir, para desaparecer. ¿En qué consiste? En no prestar atención. ¿La hemos aplicado? Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo así la vamos aplicando? Si en este momento mi hijo está comenzando a hacer una rabieta, ¿cómo aplico la técnica de extinción? Yo sé que en el lugar donde se encuentra no hay ningún objeto que pueda hacerle daño, ¿sí? Entonces, como no hay objetos punzocortantes o de repente botellas o algo que si él cae al piso, ¿no? Pueda hacerle daño, como es así, lo voy a dejar tranquilo y yo voy a continuar haciendo mis actividades. Es decir, no le presto atención. ¿Se va a calmar en algún momento? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y alguien dirá, no, señorita, no se calma, porque cuando él empieza una rabieta le dura 1 hora, le dura 2 horas y no sabe, mis tímpanos van a reventar. No se preocupen. Yo sé que es muy incómodo, pero tenemos que estar a prueba de todo ello, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos aplicar esta técnica, entonces tenemos que considerar que nos vamos a enfrentar a este tipo de reacciones extremas y también, si tenemos que usar algodones para los oídos, hagámoslo, ¿sí?
pero es una prueba también que se va poniendo frente a nosotros. Muy bien, la técnica es exitosa si no presto atención. ¿En algún momento va a dejar de hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque no se prestó atención, no hubo un reforzamiento y simplemente si algo no se refuerza y no se presta atención, desaparece, se extingue. ¿La han aplicado en algún momento? ¿Verdad que sí? Claro que sí. No la conocíamos con ese nombre, pero sí la hemos aplicado. Es importante que frente a esta técnica de extinción tengamos en consideración algunos aspectos. Primero, que tenemos que ser firmes y coherentes. Y una vez más, como ya lo hemos mencionado, al inicio puede que la conducta inadecuada se presente con más fuerza y nosotros nos asustemos y digamos, no, la psicóloga se equivocó, nos dijo que esto iba a extinguir, pero al contrario, esta conducta está aumentando. No, no es cierto lo que nos ha dicho. No se preocupen, no se preocupen, es cierto, va a suceder esto, que la conducta va a aumentar, va a ser muy fuerte, es cierto, sí es así, al inicio es así, pero ¿saben cuál es la parte importante esa? Que mantengamos la firmeza y la coherencia, es decir, no desistan, no se den por vencidos, no tiren la toalla fácilmente, no, porque el resultado va a continuar después. Yo les quiero poner un ejemplo también. ¿Qué sucede cuando estoy haciendo un buen trabajo con esta técnica de la extinción? Es decir, he hecho todo lo necesario para no prestar atención, pero por un instante no pude contenerme y reaccioné. Volteé a mirar, presté atención. ¿Saben qué sucede? Lo siguiente, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Ponemos una situación, un niño y una mamá en una pastelería. La mamá fue acompañada del niño a comprar únicamente pan y llevó dinero solo para comprar pan. Muy bien, entonces el niño y la madre en una pastelería. ¿Saben qué hace el niño? El niño le pide un pastel. ¿Y saben cómo reacciona la madre? La madre ni lo mira, ¿sí? Escuchó, es cierto, pero no volteó a mirar. Preguntas y vayamos respondiendo. El niño con su conducta, con esta conducta, ¿no?, de hacer la petición, ¿obtuvo lo que quería? No, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿El niño con esta conducta ha tenido éxito? No, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a volver a intentar a mencionar esta situación, pero de otra forma, vamos a añadir algo más, ¿sí? Hasta aquí la extinción fue efectiva. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Claro que sí, fue efectiva. Muy bien, vamos a hacer un añadido. El niño con una madre en una pastelería. El niño comienza a gritar y a patalear y a llorar porque quiere un pastel. ¿Cómo se siente la madre? La madre se siente nerviosa, en bochorno, dice, qué horror, qué vergüenza, me están mirando todos, ¿sí? ¿Qué va a decir la gente, no? Su principal preocupación, ¿qué va a decir la gente? Qué vergüenza, ¿sí? ¿Qué hará la mamá? Le compra el pastel, ¿sí? Después, la madre se tranquiliza y el niño se calla, ¿sí? ¿Qué ha aprendido el niño en esta situación? Ha aprendido que si no consigue lo que quiere por las buenas, ¿cómo lo puede obtener? Por las malas, ¿sí? Llorando, pataleando, gritando, ¿sí? Muy bien. En este momento, ¿qué pasó con la técnica de la extinción? Se fue al tacho. Dejó de ser efectiva. ¿Por qué? Porque la madre prestó atención de esta manera, cediendo a esta reacción del niño. Si no lo hubiera hecho, la técnica seguiría siendo efectiva, pero se le fue de las manos. ¿No sucede? ¿Verdad que sí? Bien. Vamos ahora a mencionar la pauta número 12. Pero antes de mencionar la pauta número 12, vamos revisando a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Gloria también está presente en esta transmisión y nos dice, pero si la rabieta es en un lugar concurrido, ¿cuál sería la mejor forma de tratar? Muy buena pregunta, Gloria. Ahora que estamos hablando de las rabietas, si este tipo de reacción se da en un lugar público y muy concurrido, lo que podemos hacer en ese momento simplemente es retirarnos del lugar, ¿sí? Habíamos planificado de repente ir a pasear
o pasarla muy bien este día, esta tarde. Lamentablemente se presentó esta reacción, nos retiramos del lugar. ¿Por qué? Porque si continuamos en escena, porque alguno de ustedes probablemente diga, pero usted me está diciendo que simplemente no le preste atención y el niño va a dejar de llorar. Pregunto, ¿ustedes conocen a sus hijos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duraría ese llanto? Probablemente ustedes dicen 1 hora o 2 horas. ¿Estarían dispuestos a soportar ese llanto en la calle en presencia de otras personas 2 horas? ¿Qué dicen ustedes? Si su respuesta es sí, pues adelante, nos quedamos en el lugar concurrido. Pero si su respuesta es no, porque ustedes están pensando que se van a incomodar como lo hizo esta madre y van a comenzar a decir qué vergüenza, qué van a decir los demás, van a pensar que lo estoy maltratando, que lo estoy castigando a mi hijo. No, así es que lo complazco. Ustedes tienen la respuesta. Si ustedes consideran que no van a poder tolerar esa situación, nos damos media vuelta y regresamos a casa. Estando en casa, ¿vamos a llegar y lo vamos a flagelar a nuestro hijo o a nuestra hija? No, dejemos que se tranquilice y luego vamos a conversar, ¿sí? Vamos a conversar sobre las consecuencias que van a presentarse la próxima vez que suceda algo parecido. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo como padres y también con los hijos acerca de las consecuencias. Muy bien, Gloria. Espero haber respondido a su pregunta. Muy bien, continuamos. Vamos con la pauta número 12, que ya la habíamos anunciado. Pauta número 12. Evitemos el castigo. Pero alguien dirá, pero señorita, ¿qué me está diciendo? Voy a dejar que mi hijo se comporte como lo está haciendo, de forma inadecuada. Es un irrespetuoso, me hace berrinches. Aparte de eso, tiene algunas reacciones agresivas. ¿No lo voy a corregir? Tengo que corregirlo. Claro, pero la forma de corrección, ya lo hemos dicho, es poniéndose de acuerdo, armando las normas, hablando de las consecuencias cuando se incumplen esas normas. Y las consecuencias, hemos mencionado también, se van a apoyar mucho en lo que es suspender lo que más les agrada a nuestros hijos de acuerdo a la edad. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante que evitemos el castigo? Específicamente, el castigo verbal, el castigo físico. ¿Por qué? En algún momento lo hemos aplicado, ¿verdad que sí? En un momento de desesperación. Pregunto, ¿ha solucionado? ¿Ha desaparecido esa conducta inadecuada cuando lo hemos aplicado? Alguien dirá, claro, sí, porque yo lo he aplicado, le he dado un par de correazos y ahí se ha frenado. ¿Por cuánto tiempo se ha frenado? ¿Por 1 hora? ¿Por un día? ¿Por cuánto tiempo? Momentáneamente. Las conductas que se castigan a través de esta forma, ¿no? De forma agresiva, solo desaparecen temporalmente, ¿sí? En el momento, listo, pero solo duró 1 hora o un día, no perduran más, ¿sí? Y vuelven a aparecer nuevamente. Entonces, ¿será una técnica efectiva? No. Si algo no es efectivo, ¿será útil continuar usándolo? No, simplemente lo dejo de lado, lo dejo de usar. Bien, ¿por qué otra razón el castigo no es adecuado? Porque cuando se termina el castigo, finaliza el castigo, ¿qué creen que sucede en nuestros hijos? Perfeccionan esas conductas inadecuadas o las travesuras por las que los estamos castigando. ¿Sí? Ahora no saben con qué travesuras o con qué otras cosas nos van a sorprender en cuanto a sus conductas inadecuadas, ¿sí? Y es más, si la persona que castiga de esta manera solo es uno de los progenitores, por ejemplo, solo es papá, y papá por su sistema de trabajo está en casa cada 15 días o cada mes, ¿sí? Una vez al mes viene a casa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿La conducta va a desaparecer? No. ¿Saben cuándo va a desaparecer? Cuando el papá no esté, perdón, cuando el papá esté presente, pero cuando no esté, nuevamente regresa y con fuerza. ¿Sí? Pregunto, ¿será efectiva la técnica? ¿Se dan cuenta que no? Continuamos dando otra razón. ¿Por qué no es efectivo el castigo?
Porque nos apasionamos tanto. Por ejemplo, yo suelo castigar con la correa. Listo. La primera vez que he castigado ha sido con un correazo. La segunda vez ya no ha sido uno, ahora han sido dos. La tercera vez ya no han sido dos, ahora han sido tres. ¿Y saben qué me dice mi hijo? No me duele, ¿sí? Nos desafían, nos retan. Entonces, la siguiente ya no es la correa, la siguiente será un objeto. Voy a utilizar una manguera, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando, nos apasionamos y cada vez más utilizamos más fuerza y energía. Pregunto, ¿desaparecerán las conductas inadecuadas de esta manera? Volvemos a lo mismo. Momentáneamente sí, pero definitivamente no. Además de ello, cuando hacemos uso del castigo físico, se van uniendo emociones desagradables. ¿En quién? En nuestros hijos. Emociones de resentimiento, de odio, ¿sí? Que en muchos casos, cuando son niños, pensamos que van a desaparecer o lo van a olvidar. No es así. Lo dijimos desde mucho tiempo atrás. Nuestros hijos van guardando en su memoria todo lo que van escuchando, lo que van viviendo, lo que van sintiendo. Y eso se queda muy grabado. Y más adelante se han preguntado, mi hijo, mi hija es adolescente, ya no sé qué hacer, tiene mucha rebeldía. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que hay en su memoria? ¿Cómo ha sido tratado cuando era niño? ¿Cómo lo hemos corregido cuando eran niños? Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué otra razón el castigo no es efectivo? ¿Por qué otra razón? Porque induce al aumento de la agresividad. Y ustedes dirán, ¿cómo es que va a dar lugar a que los hijos sean agresivos? Mencionamos antes. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes son los modelos? Los padres. Los padres para los hijos son lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Si observan que esta reacción es normal en los padres, ¿sí? Hacia ellos, entonces definitivamente ellos van a comenzar a actuar de la misma manera. Y no solo eso, si hay hermanos en casa, ¿sí? Y es a uno de los hijos que más se castiga. ¿Qué va a hacer este hijo que recibe más castigos físicos? Va a comenzar a hacer lo mismo con los hermanos menores. ¿Por qué? ¿De dónde lo aprendió? ¿De algún amigo? ¿Del vecino? No. Simplemente está haciendo lo que él vive, lo que él observa, lo que está en este momento experimentando. Eso es lo mismo que está replicando. Que no nos sorprenda entonces, ¿por qué hay agresividad? Ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué otra razón el castigo no es efectivo? Porque, lo hemos dicho, en lugar de enseñar conductas alternativas, bueno sería, utilizo esta técnica, ¿no?, del castigar y ya aprendió algo positivo. No es así. No hay enseñanza, no hay aprendizaje de conductas alternativas. Solo en ese momento las paraliza, las inhibe, las inadecuadas, pero no las desaparece, ¿sí? Solo se quedan congeladas momentáneamente, porque luego aparecen con más fuerza. ¿Por qué otra razón no es recomendable el castigo? Porque va creando un ambiente familiar desagradable, un ambiente familiar negativo, en el que no vamos a poder comunicarnos con tranquilidad, no vamos a poder sentirnos tranquilos, en confianza. En todo momento vamos a estar a la expectativa. Y no solo ello, sino, ya mencionamos, hay muchos sentimientos negativos. Muy bien. ¿Por qué otra razón no es adecuado el castigo? Porque daña la autoestima de nuestros hijos. ¿Qué les estamos comunicando a través de esta forma de corrección? Que definitivamente tú no eres importante, tú no eres una persona valiosa, por eso es que tienes que recibir este correctivo. Tengamos cuidado con esos mensajes que vamos dando a nuestros hijos. Finalmente, ¿por qué no es adecuado el castigo? Porque a la larga, cuando ya son adolescentes, si lo seguimos aplicando, ¿qué vamos a conseguir en ellos? ¿Que nos tengan confianza? Al contrario, que nos esquiven, que se alejen de nosotros y que nos oculten la información, que comiencen con las mentiras. Ya lo hemos dicho. ¿Se dan cuenta? No caigamos en lo que en algunos casos escuchamos decir.
Los psicólogos dicen constantemente que a los niños no se los debe tocar para nada. Ojo, una vez más, no estoy diciendo que no hagamos nada al respecto, simplemente que no nos apoyemos en estrategias que en lugar de corregir dañen, ¿sí? Son estrategias que a veces se usan, pero son inadecuadas, son negativas y no llegamos a un buen fin. Tomemos en cuenta todo lo que se ha compartido para que a partir del día de hoy hagamos esos ajustes si es que es necesario hacerlo o las correcciones también, ¿sí? Y si estamos trabajando como hemos mencionado el día de hoy, en buena hora complementamos con algunas cosas más. Muy bien. Quiero agradecer también a Eli, el día de hoy está acompañándonos en esta transmisión. Muy bien, agradecer a cada una de las personas que el día de hoy ha estado presente en compartir este tema. Quiero recordarles que el Departamento Psicológico viene atendiendo a través de Acompáñame en línea. Lo único que tenemos que hacer es comunicarnos al 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Vamos trabajando diferentes situaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que presentemos en este momento o se requiere, ¿no? la atención, de repente en función a lo relacionado al área educativa o al área clínica, solo lo que tenemos que hacer es comunicarnos con el número que ya se ha dado, les va a responder la secretaria de la CRE y en función a ello, ¿qué problemas vamos atendiendo? Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje. Se está haciendo en este momento también lo relacionado a orientación vocacional y profesional. Si algún estudiante de cuarto o quinto de secundaria quisiera que se le oriente para que pueda tomar en consideración o tomar la decisión de seguir una carrera técnica o profesional, se está haciendo en este momento. Lo único que tiene que hacer es comunicarse. También estamos trabajando problemas de pareja, problemas emocionales, problemas de conducta, ¿sí? En relación justamente al tema que estamos compartiendo el día de hoy y otro tipo de problemática u orientación que se requiera. Nos estamos encontrando la siguiente semana que viene. Vamos a tener una charla psicoeducativa y la que continúa Escuela de Padres. Continuemos cuidándonos en casa. Una vez más, recordarles, es importante el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el protector facial. Evitemos salir de casa de forma innecesaria, ¿sí? Muy bien, nos estamos encontrándonos la siguiente semana. Que les vaya muy bien.